¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? 6 años se cumplieron el domingo de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, una victoria que para mucha gente cambió completamente la historia de este país, o por lo menos la forma de hacer política, que marcó un antes y un después en muchos sentidos. Para algunos una anomalía, para otros la cimentación de los cambios que requiere México. Vamos a profundizar perfectamente sobre el tema. ¿Y quién mejor que, sin duda, una de las mentes más brillantes de su generación, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros, mi querida admirada Stephanie Lavalle? ¿Cómo estás, Steph? Muchísimas gracias, Jesús. No, bueno, me halaga tus comentarios. Y como siempre, un gusto estar aquí con tu audiencia. Cada palabra es cierto, colega. Oiga, y preguntarle de entrada, 6 años, Steph, de Andrés Manuel López Obrador, de ese día en donde López Obrador alza finalmente el brazo en son de victoria, en donde la gente se vuelca a favor precisamente de él. Después de 6 años, ¿qué ha cambiado en México? ¿Qué sientes que cambió en México? ¿Qué falta por cambiar en México? Bueno, han cambiado muchísimas cosas. Entrada, la forma de hacer política. Desde aquel día que entró Andrés Manuel López Obrador, lo recuerdo muy bien, cuando se juntó muchísima gente en el Zócalo de la Ciudad de México. Había yo creo que un canto uniforme de esperanza por todo el pueblo mexicano. Y esto, pues, no nos falló. O sea, hay que decirlo de manera muy abierta. No nos falló porque esta esperanza siguió, tan siguió que ahorita la presidenta electa, presidenta ya en turno, ganó todavía con mayores votos que en su momento cuando ganó Andrés Manuel, que había sido hasta ese momento el presidente más votado de la historia de nuestro país. Pero también hay que decir que viene todo esto pues de un precedente, y el precedente es decenas de años que el PAN y el PRI hicieron malos gobiernos. El último gobierno que fue como una culminar toda esta parte de la corrupción, pero también una burla hacia el pueblo mexicano, que fue precisamente el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde vimos toda la corrupción, todo el volver a regresar a este PRI autoritario, muchísimas cosas que vimos, la mezclado con los panistas, y que obviamente la gente votó de manera masiva por Andrés Manuel López Obrador. De ese momento hasta cuando él termina su sexenio, que fue hace tan solo 2, 3 meses, obviamente cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, esta forma de interactuar del pueblo mexicano hacia los políticos. Normalmente la gente no estaba ni quería tampoco enterarse de lo que sucedía con los políticos, primero porque estaba cooptado por los medios de comunicación masiva. Entonces nos mandaban los mensajes que ellos querían, que los políticos, los empresarios, esta élite dentro del país, esta élite política y económica, nos mandaban los mensajes que ellos querían. Y el pueblo, pues el pueblo siempre se dio cuenta de estos mensajes. Entonces ya era algo como un hastío de que nos estén vendiendo justo estas ideas, nos estén vendiendo una retórica. El pueblo ya estaba fastidiado. Cuando entra Andrés Manuel, cambia la manera de comunicar. De entrada, por una mañanera, en donde se pone al escrutinio público día tras día durante 6 años. Ningún político en este país había hecho eso. Y eso de entrada marcó un parteaguas incluso para todas las personas que transmitimos información, comunicamos, hacemos análisis político, hacen periodismo. O sea, todas estas formas han cambiado. Ya no está monopolizado por los medios de comunicación, ni tampoco por la retórica de los políticos, y eso es algo, y tampoco de los empresarios. Entonces, esto genera, por supuesto, un cambio, el tema de los medios de comunicación, las redes sociales y la forma de comunicar del gobierno. Obliga al presidente Andrés Manuel López Obrador de manera no real, pero sí dicen que con el ejemplo, se predica con el ejemplo. Andrés Manuel López Obrador obliga a que todos los políticos abajo de él hagan lo mismo, tengan que estar haciendo comunicación continua con la gente, tengan que, así porque hay que recordar que los políticos siempre nada más, como dicen ellos, bajaban a territorio cada elección, cada 2, 3 meses antes de que empezara la campaña electoral, ganaban, tomaban posesión y jamás volvían a ver la ciudadanía a estos políticos. Andrés Manuel cuando entra tiene un contacto cada fin de semana. Bueno, lo podemos decir que recorría los países, el pueblo más lejano que te puedas imaginar, el presidente Andrés Manuel López Obrador iba. Y aquí en la Ciudad de México, pues entre semana, y si había necesidad de salir por alguna situación extraordinaria, salía también la entre semana a los territorios, ¿no? A toda la República. No se había visto un presidente tan activo, y algo muy chistoso.
el presidente más grande de la historia también de nuestro país, que mucha gente decía que ni siquiera iba a llegar al primer año porque como ya había tenido en algún momento infartos, justo se le juzgaba mucho por esta parte, ¿no? Y ha sido el presidente con más pila que hemos visto de toda la historia, el ir y venir, el hacer mañaneras, el atender, el hacer, por ejemplo, estas mesas de seguridad. Tampoco se hacían en sexenios anteriores, mesas de seguridad diario, de estar viendo qué es lo que acontece. Algo que me sorprendía mucho, yo creo que en general a todos, es que a la edad del presidente tuviera el tacto y tuviera el hilo de cada cosa que pasaba en el país. Y nosotros lo veíamos en la mañanera, ¿no? Llegaba un periodista y le podía cuestionar de cualquier cosa y él tenía la respuesta a la situación. Eso es una. Y dos, que la ciudadanía podía también llevar sus situaciones a que le acontecía directamente a la mañana a través de un periodista y estas cuestiones se podían solucionar, y que hubiera también una ventanilla única en Palacio Nacional y que se le atendía a las personas y que esto también ahorita viene en este momento, ¿no? En este sexenio, estos primeros meses de la doctora Claudia Sheinbaum, pues, siguiendo esta misma línea. Pero sí vemos que ha cambiado mucho, por lo menos la parte de hacer política creo que es una parte fundamental que marca un parteaguas, la parte de comunicar. Otra cosa también, la forma de hacer, la forma de implementar la economía. A nosotros, yo soy economista y a nosotros siempre se nos enseñó que si tú subías el salario mínimo, se te venía una inflación incontrolable. Andrés Manuel, sin ser economista, con el puro uso de la lógica, rompió esas reglas económicas neoliberales que nos enseñaron a nosotros en las escuelas de economía, incluso en las escuelas públicas de economía, y él rompe este paradigma y nos demuestra a muchos que este estado de bienestar todavía puede ser aplicable en los países y que no todavía puede ser aplicable, sino que aparte esa es la tendencia a nivel internacional. Lo vemos, por ejemplo, ahorita cómo va a empezar a aplicar este proteccionismo y esta economía entre uno y otro, Donald Trump en algunas cosas porque están muy mal económicamente, lo vemos con China, lo vemos con otros países que van implementando modelos diferentes, pero que tienen que ver, porque el neoliberalismo a nivel internacional ya está en decadencia, ya no es ese neoliberalismo que vimos hace 20, 25 años. Entonces, esto que viene a implementar en la parte económica, el implementar programas sociales que hay que recordar que en el pasado los opositores siempre decían que era imposible mantener, por ejemplo, las pensiones, ¿no? De los adultos mayores, las becas universales de los jóvenes universitarios, de la preparatoria. Y vemos que eso ha activado incluso la economía en los momentos más difíciles a nivel internacional cuando fue lo del COVID. Siempre hemos dicho los economistas, ¿qué hubiese pasado si el COVID nos hubiera agarrado con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto? En la parte económica, dejemos lo político, en la parte económica. Esta economía, nosotros hubiéramos ahorita estado más endeudados que incluso 10 veces más que el Fobaproa, México, porque se hubiera solicitado dinero a las instituciones y a los bancos internacionales. Andrés Manuel López Obrador no pidió un solo peso a los bancos internacionales. Y esto fue porque la misma economía se dinamizó a través de los programas sociales. Cosas tan sencillas que parecieran tan sencillas, nos demostró Andrés Manuel López Obrador que se puede hacer economía incluso de manera diferente. La inversión pública por parte del gobierno también. Hace años, hace décadas que el gobierno no invertía en obras. Las obras siempre eran a través de la iniciativa privada, lo vemos con el aeropuerto que canceló Andrés Manuel López Obrador, que por cierto eso sí era un daño ambiental que se hacía en el lago de Texcoco, sin mencionar los antecedentes históricos que hay en el tema del lago de Texcoco. Esa parte, por ejemplo, ahí no iba a invertir el gobierno. Iban a dar concesiones, iban a sacar dinero y lo demás, como siempre se hicieron en las obras neoliberales en nuestro país, pero no había un movimiento de la economía a través de una inversión pública. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador vimos esta inversión pública en trenes, en carreteras, en aeropuertos, muchísimas cosas. Y aparte se usó al ejército. Al ejército que también, otra señal que siempre nos decían es que el ejército solamente está para matar gente. Porque esa fue la señal que siempre nos mandó en los gobiernos neoliberales. Y Andrés Manuel López Obrador dignificó el uso del ejército para hacer obras como por ejemplo la IFA, para hacer carreteras, para hacer el Tren Maya. O sea, todo este tipo de cosas cambió una visión. Trató de una u otra forma dignificar la parte del ejército que justo había sido mal utilizado por parte de estos gobiernos neoliberales. Y ya estaba también muy desgastada la figura del ejército ante la sociedad mexicana. O sea, ese tipo de cosas que parecieran muy sencillas,
que parecieran no tener impacto, claro que tienen impacto. Y otra cosa que creo que es fundamental, le regresó no solo la esperanza, sino el orgullo al pueblo mexicano de ser mexicano. Porque también los gobiernos neoliberales nos decían y nos demostraban que era una vergüenza ser mexicano. ¿Por qué? Porque el presidente no podía, no tenía ni siquiera el valor para poder defender al pueblo de México, a la nación mexicana y ni muchísimo menos a los mexicanos en el exterior. Y Andrés Manuel López Obrador cambia toda esta visión. Lo vemos ahorita, por ejemplo, en esta continuidad del segundo piso con Claudia Sheinbaum. Lo vimos hoy, lo vemos, hemos visto las semanas anteriores con todos estos comentarios denostativos por parte de Canadá, por parte de Estados Unidos o cualquier otro país como España, que se le ocurra hacer comentarios denostativos hacia el pueblo de México, hacia los mexicanos en cualquier parte del mundo o en territorio mexicano. Y eso cambia muchísimo la visión de hacer cosas. Entre eso, muchísimas cosas más. Pero México es uno. Antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, que ganara la presidencia de la República, y hoy, después del 2018, México cambió muchísimo. Y esto, obviamente, pues es ir avanzando. Ha habido sus puntos débiles, por ejemplo, el tema de la seguridad me parece que ha sido el punto débil, el talón de Aquiles de la cuarta transformación, justo el tema de la inseguridad. Pero hay que mencionar que también el tema de la inseguridad era el talón de Aquiles general que se generó desde el gobierno de Felipe Calderón y que no se ha podido pues totalmente aniquilar. Se hicieron modificaciones, atacaron las causas, atacó también la forma, la estrategia de atacar este tema de la inseguridad, pero todavía vemos situaciones incontrolables a veces de violencia en varios puntos y que justo ahorita es lo que se está atacando, pero falta un camino bastante amplio por recorrer. Pero creo que en lo general, en la economía, en la parte social, en la parte política, ha cambiado mucho y me parece que ha cambiado para bien. Pues México ya es otro. Colega, ¿qué puede trastocar los cimientos dejados por López Obrador? ¿Qué consideras que podría trastocar el camino andado por Andrés Manuel, que no fue sencillo por los intereses mismos que alrededor de su figura, que alrededor de su gobierno se fueron construyendo para evitar que caminara medios corporativos, empresarios, incluso algunos integrantes también en materia de seguridad? ¿Qué podría trastocar lo que Andrés Manuel López Obrador ha dejado? Pues me parece que algo que sí podría trastocar, por ejemplo, es estas situaciones que se vieron justo al final del sexenio, desde la parte del partido, del movimiento, que es tal cual el partido de Morena. Me parece que estas cuestiones, por ejemplo, de empezar a jalar perfiles de la oposición, empezar a jalar a este señor, que personas que son muy desdenables para el pueblo de México, que en su momento han hecho comentarios negativos, que en su momento han hecho cosas en contra del pueblo de México y que en esta pragmatismo de querer ganar todavía más, que se puede ganar, en este exceso de pragmatismo, quede ya trastocado, debilitado, se empieza a debilitar la parte de la credibilidad, que es lo que no debe de pasar. Me parece que justo es por eso que cuando se hace este cambio de dirigencia con dos perfiles totalmente jóvenes, diferentes, sin ningún tema raro ahí, oscuro, me parece que hace justo con esta intención de que no se trastoque, que no se debilite la credibilidad, como justo le pasa a los otros partidos de la oposición, ¿no? Donde todo lo que dicen un día no lo hacen al otro día, esta incredibilidad que tiene la gente, la poca credibilidad que tiene la gente o la nula credibilidad, cosa que no pasa con el partido de Morena, pero justo desde ahí me parece que podría ser uno de los puntos débiles que si no se llegan a atender o si no se atienden o si se llega a cometer errores, el costo va a ser alto, porque también hay una realidad, se ha ganado mucho. Y cuando se gana mucho, tienes una responsabilidad cada más grande, cada vez más grande. O sea, la responsabilidad no es la misma que en el 2018, porque ahora tienes más gubernaturas, más alcaldías, la Ciudad de México a nivel nacional, tienes muchísimo más que en el 2018. Entonces, el tema es ese. Y por otro lado, pues este tema de los lujos y los excesos que llegasen a pasar, que se llegaran a dar en algún gobierno, en los municipios, en los gobiernos de los estados de la República por parte de los gobiernos que estén en su momento gobernando Morena, me parece que eso podría ser algo que debilite la credibilidad. O sea, lo que se tiene que cuidar mucho es que lo que se predique justo es lo que se haga, que no pasen estas situaciones que han pasado,
hay que decirlo abiertamente, han pasado. De repente estos lujos de jet privado, por ejemplo, Monreal con el helicóptero, Adán Augusto, Andrea Chávez con el tema del avión que en su momento se rentó, ese tipo de cosas se debe tener mucho cuidado, porque justo es lo que se criticó, justo es lo que se atacó. No se puede caer en esos mismos errores. Entonces, a veces lo que siempre decía Andrés Manuel justo en las mañanas era esto, ¿no? Que el poder puede cegar a algunos y eso no debe de pasar. Aquí lo interesante es que hay una figura que justo es una figura, la figura que ahorita está en el poder, que es Claudia Sheinbaum, es una figura que justo desde que se sabe que ha estado en administración pública, siempre ha llevado el tema de la austeridad muy al pie de la letra. O sea, no es un personaje que tenga lujos, excesos y extravagancias, como sí lo hay en otros personajes y que podría ser su punto débil. En el caso de Claudia, no. Y yo insisto mucho que como es la cabeza, va a ser todo lo demás. Eso siempre va a ser. Entonces, como es la cabeza y como la cabeza está operando de esa manera, están obligados los demás a hacerlos. Por ahí, no dudo que en un momento más avanzado haya por algunos despistados o algunos que incluso se salgan por ese tipo de cosas, ¿no? Porque va a pasar también. O sea, hay que tener claridad de que no todos los perfiles que están ahorita gobernando, municipios sobre todo, gubernaturas, incluso en el mismo gabinete, no todos van a salir perfectos y operar bien, pero tiene que ser lo mínimo, como en su momento fue con Andrés Manuel. Entonces, pues sí hay que tener mucha claridad y mucho, sobre todo como militante, yo lo veo de esta parte, como militante de Morena, tener mucha responsabilidad con lo que se hace y con lo que se dice y tener esta congruencia. Me parece que la congruencia tiene que ser lo principal. López Obrador, finalmente, queda Stephanie, dignificó lo que es la clase política, lo que es hacer política. Sí, claro. Mira, yo creo que más que dignificar, enseñó otra vez a hacer política. Porque ya ni siquiera era que había forma de hacer política. Los políticos, la clase política que estaba enquistada en el poder, ya no hacía política, hacían negocios. Esa es la gran diferencia. Entonces, no es ni siquiera dignificar, era que ellos ya venían a hacer negocios, veían la política como un negocio, no como hacer política. Por eso, cuando llega Andrés Manuel López Obrador al poder, y antes de incluso llegar al poder, destruye totalmente, pero no es porque él sea malo, sino destruye totalmente a estos pseudopolíticos que estaban en su momento en algunas gobernaturas o todavía seguían gobernando en algunos espacios, porque él sí enseñó lo que es hacer política, o sea, realmente como un animal político. Y estos personajes por eso están pues derrotados, no solo moralmente, sino electoral y políticamente, porque ellos siguen en esta visión de hacer negocios, siguen en esta visión de no entender qué es hacer política, que en pocas y resumidas palabras es servir a la gente. Y siguen sin entender. Entonces yo creo que no fue dignificar, me parece que fue volver a enseñar lo que es realmente hacer política. Y que en muchos casos, como bien dices, se había olvidado, incluso, como bien lo señala, se volvió un verdadero negocio a costa precisamente ya de la ciudadanía. Aparte de un negocio que ya era muy evidente por parte de las mismas instituciones, de hecho lo vimos ahorita todavía con estos últimos órganos autónomos, en donde se enquistaron familias, donde el Poder Judicial, el INE, todos estos excesos, el problema fue que negociaron, hicieron negocios, no se vieron como políticos, como servidores públicos, y estos excesos como si fueran una clase de semirreyes, por supuesto que la gente los veía. A lo mejor la gente, la ciudadanía, no sabía realmente la raíz o el fondo absoluto de todo. Pero cuando Andrés Manuel les demuestra y los empieza a exhibir, porque no es, o sea, no es que sea una mentira, es que ellos siempre funcionaron así, simplemente les quitó la máscara. La gente todavía, justo gobernando Andrés Manuel, que les demostró cómo operaban todos estos organismos autónomos, el INE, el Poder Judicial, la gente todavía se enojaba más, porque decía, ¿cómo es posible que durante tantas décadas, yo que necesito justicia, yo que necesito y que no tengo dinero y que tengo a un familiar ya en 20 años sin tener una sentencia, porque el Poder Judicial no puede, resulta que a un gobernador en menos de 3 meses le dan la sentencia, en 2 semanas? O lo sacan. O sea, cuestiones tan incongruentes que vemos que la justicia incluso estaba ya más que vendida. Y lo peor, de manera cínica.
Entonces, creo que aparte de hacer negocios, se dedicaron a incluso a burlarse de la gente, del pueblo. Todavía lo siguen haciendo, todavía siguen, lo vemos en sus videos, en las redes sociales y todo, pero ya el pueblo está, pues ya sabe, la sociedad mexicana, el pueblo de México, siempre lo supo, pero ahora lo sabe todavía más y lo sabe con fundamento, con documentos, con todo, con pruebas tal cual. Entonces, por eso la gente, pues, no cree, no va a creer aunque se cambien de partido, aunque se pongan, creen otro partido político y ahora sea un partido rosa, morado, de otro color, la gente sabe quiénes son esos perfiles y a qué intereses sirven. Pues ahí tiene usted, querido amigo y amiga de esta comunidad, ya ve cómo no me equivoqué, una de las mentes más brillantes de su generación. Mi querida Stephanie Lavalle, de verdad, como siempre, es un placer platicar contigo. Invita a la gente te ubica también en YouTube, ¿en dónde? Ay, muchas gracias. Sí, estamos aquí en YouTube igual, como Stephanie Lavalle, en TikTok, X, en Facebook y todas las demás redes sociales que existan. Ahí estamos como Stephanie Lavalle. Te agradezco infinitamente, Steph. Muchísimas gracias. Una excelente noche.